Hoy, en Palabra y Vida, hoy vamos a tocar el tema Moisés. Moisés está en la Biblia, pues en Éxodo, en Levítico, en Números y Deuteronomio. Aparece cuando nace en el capítulo 3 de Éxodo, el 2 de Éxodo, en el 13 es llamado, todo el nacimiento, la juventud es en el capítulo 2, y después ya en el capítulo 34 de Deuteronomio es cuando muere. Eso no quiere decir que esos 4 libros son una biografía de Moisés para nada, son tradiciones que van siendo unidas, todas ellas, pero ciertamente se refieren a la vida de Moisés con el pueblo, luego de que llega al Sinaí, y desde entonces toda la organización social, cultural, todo esto va a ser realizado en los otros 4 libros del Pentateuco, porque el primero, como hemos visto, es el libro más bien de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y José, además de los orígenes, lo que sería en los primeros 11 capítulos de la Biblia. Moisés es una de las figuras claves en la Biblia. Él es profeta, él es legislador, él es intercesor, él es un líder espiritual. Él no es patriarca, él es de la tribu de Leví. Acuérdense que cuando alguien ya está en una tribu, ya no forma parte de los patriarcas, los hijos de Jacob. Él pertenece a la tribu de Leví, que es una tribu más bien de tipo sacerdotal. Los hijos de Leví, los levitas, que después se hacen sacerdotes. Sin embargo, no es, por ejemplo, como la tribu de Judá, que en la tribu de Judá está el linaje real. Ahí está David, ahí están los reyes. O sea que cada tribu tiene su particularidad. La tribu de Leví es la tribu que es sacerdotal. Y él, Moisés, como Aarón, son de una familia sacerdotal, y Aarón va a ser el sacerdote que va a acompañar a Moisés durante todo el curso de su ministerio. Nace en Egipto cuando ya estaba la ley de que prohibía criar varones. Si uno abre en el capítulo 1 de Éxodo, el faraón en el capítulo 1, versículo 22, dio la orden al pueblo: todo niño que nazca lo echarán al río, pero a las niñas las dejarán con vida. Había que matar a todo varón, porque el pueblo de Israel se había vuelto numeroso y Faraón le cogió miedo. Y por eso los varones tenían que desaparecer. Y por eso los dio la orden de matar. Pero a Moisés lo ocultaron. Cuando nace Moisés, lo ocultaron. De hecho, las parteras a las que el faraón le había dado la orden de que tenía que echar al río y matar a los niños, normalmente desobedecieron. Pero aquí a Moisés lo escondieron. Después, cuando ya se hizo grande, que no había manera de esconderlo, lo metieron en una cesta de un papiro y allí lo metieron al río. Lo recogió la hija del faraón, lo vio que era hermosísimo el niño, lo recogió y lo crió como si fuera hijo del faraón. Fue criado en 5 estrellas. Y entonces después de esto, bueno, pues con el tiempo él renuncia a esto, se acerca más a su pueblo, quiere conocer más a los de su raza. Y entonces allí es cuando recibe la llamada. En una zarza ardiente Dios le habla y Dios lo llama a que él va a ser el liberador del pueblo, de ese pueblo que Dios se había querido hacer de su propiedad. Lo iba a liberar de Egipto, que estaba sometido a una durísima esclavitud. Bueno, y él va junto con Aarón a Faraón, le exige la salida de su pueblo. Faraón se niega, 10 plagas. Todos conocemos la historia. 10 plagas que la última culmina con la muerte de los primogénitos, incluido la muerte del hijo del faraón. Con ello el faraón lo deja ir, váyanse. Después el faraón se echa para atrás, se arrepiente y lo manda a buscar, y allí se manifiesta Dios. Se abre el Mar Rojo, pasa el pueblo de Israel, y cuando va a pasar el pueblo de Egipto, los carros de Egipto, entonces se cierran las aguas. Todo este episodio es un episodio de liberación. Moisés es el liberador. Moisés está liberando a su pueblo. Pero después va a venir el momento del desierto. Y en el desierto Dios va a conducir a su pueblo. Y Moisés va a ser el elegido para ello.
una nube de día, una columna de fuego de noche guía al pueblo. El mar rojo se abre, se hunden los carros del faraón, sienten hambre, les llueve el maná del cielo, pan del cielo. Tienen sed, golpea la roca, sale agua. En otra, las aguas son amargas, tira un madero y se vuelven dulces. Dios definitivamente va acompañando a este hombre de Dios. Después en el monte Sinaí, ahí vienen las tablas de la ley. A pesar de que en la primera ocasión el pueblo de Israel se hace de un becerro de oro e idolatra el oro hecho con el que se hace el becerro, y entonces por segunda vez Dios da las tablas de la ley y se establece la alianza del Sinaí. Una alianza que va a durar por milenios. La alianza del Sinaí, los 10 mandamientos van a ser esenciales. Va a ser algo esencial y va a ser el nervio principal de la vida del pueblo de Israel. Después también va a haber episodios como la serpiente de bronce. En el capítulo 21 de Números, la serpiente de bronce es elevada porque el pueblo criticó a Moisés, porque óigame, la verdad que Moisés tuvo que pasar trabajo con ese pueblo. Lo murmuraban por cualquier cosa. Y para Moisés le daba mucha brega mantener el rating de popularidad. Cualquier problema era Moisés. Y la crítica a Moisés. Pero ese día, en ese episodio, la serpiente de bronce muerden a los que habían criticado a Moisés. Y allí entonces se levanta la serpiente y allí todo el que miraba a la serpiente se curaba. Ese episodio, como muchos otros, hicieron que Moisés se ganara un gran respeto dentro del pueblo. Fue considerado un gran profeta. Finalmente, a punto de llegar a la tierra prometida, Moisés no puede entrar. Moisés sube al monte Nebo y desde allí se le muestra la tierra prometida, que después de 40 años en el desierto, finalmente el pueblo va a recibir como posesión y propiedad. Moisés muere en el monte Nebo y dice la Escritura en el capítulo 34 de Deuteronomio que nadie sabe hasta el día de hoy dónde está el cuerpo, dónde está la tumba y el cuerpo de Moisés. Cuando se muere en el desierto, cuando se muere en medio de la expedición, no es tan fácil, porque créanmelo, ellos llevaban los huesos de José. Ya José estaba en huesos y trasladar huesos es fácil, pero cuando alguien se muere hay que enterrar y sigue la caravana. Y por eso Moisés quedó en el monte Demo y nadie sabe dónde está enterrado. Esa es la vida de Moisés. En 2 palabras, esa es la vida de Moisés. Pero Moisés está presente en el alma del pueblo judío. Las 3 principales instituciones de Israel son el sábado, la ley y el templo. Y en 2 por lo menos de ellas Moisés está presente. Dentro de los mandamientos, tiene que santificar, guardar el sábado, porque tu Dios trabajó 6 días y descansó, por lo tanto tú vas a descansar, vas a respetar el sábado, lo dice la ley. Y después la ley misma en sí también es algo que viene fruto de Moisés. El templo todavía no, porque el templo va a ser todavía cuando ya el pueblo haya llegado a la tierra prometida, es cuando se va a levantar el templo. Pero como pueden ver, dentro de las instituciones de Israel, Moisés tiene que ver con la ley, que es a final de cuentas lo que va a ser el modo de regir del pueblo, de cómo conducirse para estar en buena relación con Dios. Allí está establecida cuáles fiestas hay, cómo se deben celebrar, los sacrificios, cómo se deben celebrar. Aquí Moisés nos deja unos detalles extraordinarios del sistema cultural, de cómo el pueblo tiene que darle culto a Dios. De hecho, también, y el sábado forma parte, aunque el sábado es un día que es inspirado en la creación, es Moisés precisamente el que recibe dentro de las tablas de la ley una obligación de guardar el sábado. Otro de los ordenamientos del mundo judío que todavía hasta el día de hoy se siguen a rajatabla. Usted va a Jerusalén y hay el ascensor del sábado. Ese ascensor, como está prohibida según la ley en sábado
oprimir botones, allí ese ascensor va para arriba y para abajo, y si son 20 pisos, uno se va parando en todos. Así la persona, para no violar la ley, entra simplemente y sube, o entra y baja. Y el ascensor no tiene que oprimirle nadie, nada, ningún botón. Y cosas como por el estilo, llegaron a exagerar y exacerbar la ley de una manera tal que por eso vendrá Jesús y va a comenzar a decir, no va a abolir la ley, lo que va a hacer es ayudar a que se le dé una recta comprensión, el espíritu verdadero de la ley. Por esto Jesús aquí no va a atacar nunca la ley. Lo que va a atacar es el modo en cómo el pueblo está entendiendo la ley y cómo en ello el pueblo se encierra dentro de la ley y no le toma a la ley el verdadero sentido que tiene. Después también en las fiestas, las principales fiestas de Israel, también está Moisés presente. La principal fiesta de Israel es la Pascua. La Pascua es precisamente la salida de Egipto, es precisamente el momento en que el Mar Rojo se abre, todo el paso del pueblo de Israel y cómo se cierra cuando llegan los carros del faraón. Esa fiesta forma parte esencial de lo que es la primera misión de Moisés. Moisés está presente en esta y así en todas las demás.